Ya a esta hora de la tarde, 2:52, tenemos una entrevista muy importante. Le vamos a dar el pase a Carlos Urcia. Carlos, adelante. Muchísimas gracias, Susan. Muchísimas gracias por el pase. Bien, ya estamos a prácticamente 2 horas, ¿no? 2 horas, prácticamente 2 horas, 7 minutos de cerrada ya esta segunda vuelta. A las 5 de la tarde ya concluye todo este proceso electoral y luego vendría ya el conteo de votos formal por parte de OMPE. Sin embargo, habrá pues algunas encuestadoras que votan por ahí sus resultados, pero hay que tomarlo con mucha cautela, considerando la elección anterior de primera vuelta, cuyas encuestadoras discreparon, pero en torno a sus resultados y que generó pues también toda una crítica, cuestionamientos, pero hay que esperar. El resultado va a ser más que ajustado en esta segunda vuelta, pero veremos. Para profundizar más el tema, conversaremos con el doctor Miguel Rodríguez Albán, analista político, también pues es decano, ¿no? Director de escuela, futuro decano, director de escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. Bien. Carlos, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Ya, cuenta regresiva, hemos estado ya expectando toda esta segunda vuelta. ¿Qué análisis, qué reflexión podrías hacer en torno a esta segunda vuelta en concreto que ya culmina? Yo creo que ha tenido varios, diríamos, momentos de intensidad. Creo que ambos han hecho un esfuerzo. En el caso de Sancho, lo he visto que ha actuado por buscar coaliciones. En el caso de Keiko y Fuerza Popular ha mantenido una línea muy esquemática, parecido al debate de la segunda vuelta. No se quiere salir del libreto que los asesores le han planteado. Bueno, veremos quién finalmente ha manejado mejor estos días después de la primera vuelta y cómo es que el elector finalmente, el indeciso, define su voto hasta estos momentos en la cola, en la mesa de votación. Pero todo indica que va a ser, como lo decías, muy ajustado, más aún cuando el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que serán aproximadamente 30 días después en el que se resuelvan las impugnaciones, las tachas que haya en mesa, en las más de 92.000 mesas a nivel nacional, en las cuales también lo que se conocerá más pronto será en las mesas de votación del extranjero, en donde hay más de 1.200.000 de electores, pero en la primera vuelta solo votaron un poquito más de 400.000, que también tendrá diríamos, una dosis de importancia, porque si el resultado es muy ajustado, este porcentaje o esta tendencia que marque el voto de extranjero podría incidir o voltear la balanza si es que estuviera muy ajustado, ¿no? Ahora, lo que también podemos concluir es que seguimos con un país fraccionado, ¿no? Fragmentado, dividido, polarizado. ¿No? Polarizado. Sí, eso no es bueno para el país. Claro, en una elección y en toda campaña, las emociones, las pasiones, la confrontación hasta la violencia verbal llega a un extremo que no es bueno, porque la tarea más importante en el gobierno es tomar decisiones. Y para tomar decisiones se requiere cierto consenso, llegar a acuerdos, más aún en un escenario en el que vamos a tener 2 cámaras que va a requerir capacidad de diálogo. O sea, gane Keiko o gane Sánchez, si no pueden lograr llegar a entendimientos políticos en temas centrales, sobre todo en los principales problemas del país, va a ser difícil que pueda gobernar. Gane quien gane. Gane quien gane, o sea, no requieren. Y por eso a veces las heridas de los ataques duran mucho y generan resistencia. Mira lo que ha pasado con el exalcalde de Lima, ¿no es cierto? Que a pesar de todo, pero ha dicho que apoya a Keiko, pero ha sido obligado por la circunstancia, sin entusiasmo. O sea, nunca es bueno llegar a una confrontación hasta una ruptura por llegar al tema personal. O sea, la política muchas veces requiere pues algún debate, oposición de ideas, pero no llegar a extremos, ¿no? Porque siempre en política hay que saber dialogar, incluso hasta con el adversario más acérrimo, con una regla fundamental: no perder el respeto, la tolerancia,
para poder en algún momento llegar a acuerdos. Efectivamente, como se decía, no, conversar no es pactar, pero siéntate, conversa, llega a puntos de acuerdo y en esos puntos de acuerdo empieza a trabajar. Por ejemplo, en seguridad, a mí me hubiera gustado que ambos, en un nivel de madurez, por lo menos en el debate, hubieran dicho, en seguridad estamos de acuerdo, queremos hacer esto, y de llegar, por lo menos de la mano, ¿no? De llegar tú, Keiko, implementamos eso, y si de llegar yo, Keiko, me apoyas a hacer esto, por lo menos en un tema que hubiera llegado a un nivel de madurez política, pero los asesores, los entornos, o sea, el cálculo electoral impide llegar a una madurez política que le hace falta al país. O sea, el país requiere personas que tengan la tolerancia, tampoco que se vayan, se inclinen solo para un lado, descuiden el otro, eso es lo que pasa. O sea, ahora, sin embargo, nos queda todavía un estadio para lograr eso. Cierto. Nos queda todavía un espacio. ¿Y cuál sería ese espacio? Que cuando ya se conozcan los resultados, el perdedor vaya y de manera sincera vaya y pues felicite al triunfador en un sinónimo de unidad de país, de que vamos a trabajar juntos, unidos, pero de manera sincera y no de manera hipócrita, ¿no? O que pasen muchos días y empiece el reclamo de fraude, de protesta, que lo hemos tenido en las últimas elecciones, incluso en la primera vuelta, lo que no es bueno. O sea, finalmente las instituciones del sistema electoral, con algunos hierros o errores, son las instituciones de nuestra democracia, nuestra débil democracia. Y el resultado que nos den, obviamente, el día de mañana, en los próximos días, es el que se tiene que respetar. Claro, si todavía queda pendiente resolver algunas impugnaciones que podrían incidir en el resultado, puede ser que quieras todavía cierta prudencia. Claro. Pero si ya queda claro y hay una diferencia, por decir, de 100.000 votos, difícilmente, por encima de 100.000 votos, difícilmente que pueda cambiarse, ¿no? Es por eso que también decía yo durante estas semanas que quien gane debería lograr legitimidad por la diferencia. O sea, que la brecha, esperemos que la brecha sea amplia para que el que gane tenga esa fortaleza de que ya no va a venir el siguiente a querer boicotearte, comenzar a voltear de mesa, porque ya es imposible al diferente. Entonces ingresas con ese poder ciudadano. Pero, se llama legitimidad de origen, claro, de la elección, o sea, la legitimidad que dan los votos, ya con un resultado, ¿no? Por más apretado que sean. Sabemos que en el Perú una elección se puede dar por un voto, o sea, no, pero claro, siempre queda pues el sinsabor, el amargor del perdedor que hubiera por esto, por lo otro, ¿no? Pero vamos. Pero mientras más sea la diferencia, ya por más que digas, me robaron la elección, una mesa, 2 mesas, sí, pero ya la diferencia es tanta que es imposible pues que haya habido algún manejo ahí, pero veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre. Esperemos que no lleguemos a esos niveles, ¿no? Nuevamente de confrontación y tengamos un mes más y quizás hasta la propia previa a la juramentación del 28 de julio, todavía hablando de resultados electorales, cuando lo que se quiere es que quien gane tienda puentes, conforme un equipo de gobierno que lleve a estabilidad económica, política y institucional del país, ¿no? Eso es lo que quiere el país, ¿no? Perfecto. Ahora, el Congreso de la República, hablamos de esta bicameralidad, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Gane quien gane, tú prevés que vaya a usarse el Parlamento, esta bicameralidad, como un organismo de oposición, ¿no? De querer jalarle la alfombra a cualquiera de los dos que asuma, porque Keiko, si bien es cierto, Fuerza Popular tiene un número aceptable de votos, pero no tiene todo completo. Y Juntos por el Perú también puede unir fuerzas y también va a tener un bloque relativamente importante, pero también le va a faltar, ¿no?, algunos votos. La oposición es válida, Carlos, es legítima en una democracia, pero hay que tener la capacidad de llegar a acuerdos. Hasta ahora, Juntos Perú, JP de Sánchez, por lo menos en esta etapa, ha logrado un acuerdo, un entendimiento con algunas bancadas importantes. Si eso se traduce en el Parlamento, y si eso le va a dar cierta estabilidad política, o si se quiere un gobierno más amplio, se le llama de amplia base, o un gobierno con el Partido Obras de Belmont, el Partido Obras Nación, ¿no?, del rector de la UNI y los demás candidatos que le permitan cierta estabilidad. Y yo diría incluso, desde madurez, convocar incluso algún sector de Rafael López Aliaga, algún sector del otro lado que permita
tener un nivel de entendimiento con sectores que piensan distinto, yo creo que sería buena expresión. Pero si no, pues tendríamos nuevamente un espectáculo de confrontación política en el Parlamento. Vamos a ver cómo será el cambio de mando de un Congreso bicameral, porque todos teníamos ya más o menos claro quién va a ser. Va a haber una comisión mixta para recibir al presidente, claro. todo un protocolo que ya se verá pues con el nuevo Parlamento bicameral, ¿no? Ahora lo que preocupa a los peruanos es quién a partir de mañana, si es que es posible, es el nuevo presidente o presidenta del Perú, y en los próximos días cómo se va anunciando cuáles serán las prioridades y cuál es el nivel de convocatoria que tenga, gane quien gane, o gane Keiko o gane Sánchez, ¿no? Ahora, gane quien gane, desde el mismo 28 de julio, en ese mensaje a la nación, la población va a querer que chambee. O sea, no le va a dar plazo, chance, así ya es. No. O sea, le va a decir ese mensaje a la nación, de qué manera se va a hacer efectivo en mí, ¿no? En el ciudadano cercano. Caso contrario, en el mismo 29 de julio va a empezar a caer en las encuestas nuevamente. O sea, efectivamente. Y eso no es bueno, ¿no? Para la estabilidad política, económica que requiere el país para desarrollarse. No es bueno, ¿no? Pero eso pasa también por ser coherente. Por ejemplo, Sánchez ya anunció el incremento del salario mínimo vital, con lo cual esa oferta va a tener que anunciarla o si es que ganara. Y en el caso de Keiko ha hecho anuncios de volver a algunos programas sociales, de también llevar también crédito a las pymes y todo esto, que también de ser gobierno tiene que concretarlo, ¿no? O sea, una cosa es con guitarra, otra con cajón. Claro. Una cosa es en campaña, otra cosa es en el gobierno. La tarea más importante es las tareas de gobierno, son las tareas de gobierno, ¿no? Para terminar, la ciudadanía, que no acabe finalmente su labor en ir a votar el día de hoy en esta Cámara Secreta y no debiera. No, debería de aquí pues, ser mucho más dinámico y activo, ¿no? Es muy importante lo que tú señalas. En una democracia no basta ir a una elección y votar. Hay una corresponsabilidad de vigilar, de exigir el cumplimiento de las ofertas, de que se atienda las demandas de la ciudadanía y de los diversos sectores. O sea, no se puede tener un gobierno que solo atienda a algunos sectores y deje de lado a otros sectores. Tiene que tener la diversidad de sectores sociales, políticos, económicos, para poder gobernar para todos los peruanos y no para un sector que es en lo que han caído los últimos gobiernos, ¿no? Veremos ahora cómo va a ser conformado los gabinetes, porque va a tener que conformarse un gabinete y ver los asesores, o sea, va a tener que ver toda una estructura nueva que consolida al nuevo mandatario. Que no sea improvisado, que sea con gente contradictoria y no aparezcan los escándalos que tienen sentencias, que tiene tal, con lo cual eso no ayudaría a un nuevo gobierno, sea de Keiko o sea de Sánchez, ¿no? Hay problemáticas gravísimas que tienen que solucionarse en el efectivamente, ¿no? Miguel, te agradezco muchísimo por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. El doctor Miguel Rodríguez Albán estuvo conversando con nosotros, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional, analista político, y bueno, pues nos separan menos de 2 horas. Menos de 2 horas para que ya concluya esta segunda vuelta, 5 de la tarde, de ahí para adelante, con calma, ahí ir esperando los resultados. Va a ser recontraajustado, aparentemente, pero veamos cómo decidieron los peruanos. Susan Calderón, adelante. Decisión 2026.